El cambio es con garantías. El Gobierno Nacional está construyendo la política pública integral de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos, junto a colombianos y colombianas de todo el país. Participar es muy fácil. Ingresa a la página www.mininterior.gov.co, haz clic en el banner sobre esta política pública, revisa los documentos y registra tus comentarios haciendo clic en el botón formulario. ¿Qué esperas para trabajar de la mano del Gobierno del Cambio y hacer realidad el país que soñamos? Colombia, potencia de la vida. Uno siempre lleva un armero por dentro. Un armero de alegría, de mucho río, de botarse uno en unos neumáticos por el río Lagunilla. Le enseñó a uno ese pueblo a que todos somos iguales. Entonces tal vez eso es una de las enseñanzas más grandes que nos dio haber vivido en Armero, fue eso. Extra. Un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Mami, te quiere mucho. Papi, hermano, y yo, adiós madre. En 47 minutos se destruyó un macropolo de desarrollo formado en 400 años. Estamos hablando de unas dimensiones que creo que simbólicamente no hemos comprendido como colombianos. Hay que volver a pensar lo que ocurrió allí como una catástrofe que se podría haber evitado o por lo menos contenido en las dimensiones en las que ocurrió. Algunos desmintieron la información científica y otros la calificaron de fantasiosa, pero nadie hizo nada, ni siquiera la noche anterior cuando ya estaba empezando la erupción. Nadie había hecho nada, ninguno. Todavía a las 11 de la noche nos decían que no había peligro, todavía nos decía Radio Armero que no nos preocupáramos, que no había nada. Nos asesinaron el pueblo porque no nos lo avisaron. El cura decía que esa era cenicita, que no nos alarmáramos, que no miráramos para arriba, pero nunca nos dijeron que saliéramos de ese pueblo habiendo lomas, habiendo cerros, para poder salvar el pueblo. El gobierno de la época desatendió, están las pruebas de los debates en el Senado en donde se dijo lo que podía pasar. El ministro de Minas del momento dijo que estaban siendo apocalípticos y que estaban haciendo alertas de una manera, digamos, desfasada, y ocurrió lo que ocurrió. Pero no se olviden que es la segunda catástrofe con mayor número de muertos en el siglo XX en América Latina, 25.000 personas en una sola noche. Las tragedias no ocurren, las tragedias se producen por fenómenos naturales, sin duda, pero las tragedias siempre tienen niveles posibles de prevención. No es lo mismo una tragedia producida por el efecto de la naturaleza en Estados Unidos, un temblor en San Francisco, a una tragedia que ocurre en Haití, por ejemplo, que puede ser de dimensiones naturales menores y arrasa con más gente. Hablé con Víctor G. Ricardo, que era el secretario general de la presidencia. Me dijo, no, Leopoldo, usted está mal. Bájele, como dicen, la temperatura. Me pasó al general lo mismo, él me creyó algo, pero dijo, no, está exagerando. Me pasó al presidente de la República, doctor Belisario Betancur. Me decía que era imposible que yo estuviera dando esa descripción porque los aviones de la Fuerza Aérea no habían entrado. Atendiendo al COMPES que se firmó en el 2015 y a la Ley de Honores de Armeros, sobre la cual tenemos algunas responsabilidades como ministerio, nos dimos a la tarea de la conmemoración de los 38 años de la
de la tragedia de Armero el 13 de noviembre de 1985, empezar a cumplir algunas de esas misionalidades que nos corresponden. Armero era una deuda histórica que tenía este país, así como hemos reconocido la deuda que teníamos con las madres de Soacha, con quien estamos construyendo un monumento, así como hemos reconocido a las víctimas del Palacio de Justicia y de alguna manera reconfiguramos la llamada Casa del Florero. El Ministerio de las Culturas tiene que reconocer a las víctimas y decirle a las víctimas que aquí está la cultura para intentar ser la llave de la transformación social colombiana. Se ha venido construyendo mal que bien una institucionalidad y el concepto de verdad sigue allí en el centro, el concepto de reparación integral de las víctimas, incluso el concepto de víctimas. Y pasados los años, pues hagamos un balance. En mi opinión, pues si nos mantenemos con los ritmos en los que estamos, los nietos de las víctimas serán los que terminen recibiendo algún tipo de reparación. Este gobierno no ha contestado excluyendo la hegemonía, de hecho se está reuniendo con los sectores hegemónicos diciéndoles que quiere hacer un pacto nacional, pero sí se va a resistir a no poder incluir a aquellos que no han sido incluidos en el relato nacional. ¿Quiénes no han sido incluidos? Bueno, las víctimas de Armero, unas de ellas, o toda la población afrocolombiana, y la cultura tiene que reconocer a esas víctimas y tiene que interpelar a esos otros actores. ¿A qué otros? La Superintendencia de Notaría de Registro. ¿Por qué? Porque la gente quedó desarraigada y no tiene registro de sus predios. Ya hay un registro único de propietarios únicos que se ha hecho, pero eso junto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene que tener un proceso de actualización, de conversación con el Ministerio de Hacienda para saber cómo se van a evaluar esos predios y cómo se van a reconocer a estas personas. La gente no fue muy bien remunerada. Hay mucha gente de Armero que anda por ahí mal, ¿sí me entiende? A nosotros debían de habernos reubicado en un solo sitio, por ejemplo aquí en Guayabal, y habernos reubicado a todos, no como estamos ahora que estamos, usted va a todas partes del país y encuentra gente de Armero. Eso es lo que más me duele a mí, de que fue mucha la plata que llegó. Está contemplada una indemnización, por supuesto, en el COMPES, tiene que haber un reconocimiento y una posterior indemnización. Ese sí ya no es un tema de culturas, por supuesto, es un tema del Departamento de Prosperidad Social, del DNP, de la Dirección Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda. Eso ya no nos corresponde, pero lo que estamos abriendo también es un debate sobre una catástrofe, sobre un hecho histórico, sobre un hecho de memoria que tenemos que volver a revisar y atendiendo un poco también el llamado del presidente a aprender a trabajar juntos, a unir las capacidades del Estado. Entonces, obviamente queremos proponer que esas personas sean consideradas víctimas. Eso es un proceso legislativo. Nosotros tenemos una unidad legislativa en el Ministerio de Cultura y acudiendo al tema de la memoria histórica, esperamos por lo menos que se escuche. Quizás no lo logremos, pero hay que poner los debates gruesos en este momento de transformación que está proponiendo el país y creo que este es uno de ellos. Acá hay otras víctimas, son víctimas de desastres de origen natural que nunca han sido reconocidas. Hay que hacer un protocolo para el rescate, la tenencia y la entrega de menores en desastres de origen natural. Entonces mi función es esa, como ayudar, colaborar para que todo esto que el Ministerio propuso, todo esto que hay en el COMPES pueda hacerse realidad. La memoria de Armero estaba desapareciendo y había que recuperarla. No había, digamos, textos en las bibliotecas o en las páginas web, por decir algo. Si Bogotá tiene un terremoto y alguien quiere hacer una investigación sobre esta ciudad, le queda fácil ir a archivos, páginas web, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando desapareció Armero, esta información no estaba compilada, o sea, pues no estaba registrada, entonces me dio como por comenzar a recopilar toda esta información a través de dos herramientas, el periodismo y la etnografía. Y en el transcurso de esta investigación que hacíamos a través de grupos o individuales o focales con temas o proyectándole una fotico en una sábana del solar, o sea, pues de una casa con un videobeam y poníamos a hablar a la gente. Se acercaba la gente y me decía, me entregaba un papelito y me lo metía en el bolsillo.
Y me decía, no, por favor, cuando llegue a Bogotá, abre el papelito. Yo llegaba a Bogotá y decía, ayúdeme a buscar a mi hijo. Y decía, pero ¿cómo después de 20 y pico de años, cómo la gente está buscando, ¿sí?, todavía a sus hijos? O sea, a mí no me cabía en la cabeza, de alguna manera, pues yo hice el duelo, bueno, mi padre murió, hermano, y entonces iba a otra reunión y me daban otro papelito, ayúdeme a buscar a mi hijo. A las madres nunca las habían escuchado, ¿sí? Una madre cuando se ve con nosotros llora, entonces como que ninguno la había escuchado a esa madre, entonces de alguna manera está haciendo el duelo. En este caso de Armero, como lo decía antes, evidentemente la idea es hacerlo en el tema de cultura, pero interpelar a esas otras instituciones para decirles, aquí hay otras problemáticas, ¿por qué no trabajamos juntos desde ese gran paraguas de la cultura para atender temas como cuáles? Los más de 500 niños desaparecidos tras la tragedia, que es una responsabilidad que ha asumido una fundación que se llama Armando Armero. Estamos armando memoria, historias, entonces hicimos un trabajo con la comunidad, solos, ningún gobierno pues había apoyado esto. Tenemos 552 menores que buscan madres, padres o hermanos y hay cerca de 60 adoptados que se han acercado para buscar información de sus familiares, ¿sí? Hace falta hacer muchos más ADNs. A esto se nos une el Instituto de Genética Yunis Turbay, es decir, que algo que debería también hacer algún gobierno o el Estado, lo hace una empresa privada, entonces nos dona el ADN, ¿sí? Entonces con esto armamos un grupo, hemos logrado ya 5 reencuentros, tenemos en nuestra base de datos 552 menores, obviamente necesitamos presupuesto para viajar a tomar ADNs a los grupos de adoptados que hay en Holanda, en Bélgica, en Suecia, en Dinamarca, en España, hay muchos adoptados de esa época. El ICBF hasta la fecha no había querido colaborar con esa búsqueda. Hoy su directora y la institucionalidad está con Armero, fueron hasta Armero y quieren abrir los archivos para que esa búsqueda exista. La unidad de víctimas para reconocer que las personas que perdieron a sus familiares en Armero han sido víctimas de una catástrofe tremenda que fue advertida en la prensa ese año, que tuvo debates en el Senado, que tuvo anuncios periodísticos y que el gobierno desatendió. Y hoy el Estado quiere reconocer la lucha de estas madres por encontrar rastro de sus hijos. Este es un drama de alguna manera comparable, insisto, a las de las Madres de Mayo, y el Estado y el gobierno de Gustavo Petro ha reconocido que hay que de alguna manera dignificar a las víctimas de un conflicto que ha tenido diversas expresiones. Una de ellas es Armero y sus madres, que perdieron a sus hijos y los siguen buscando. De 427 menores que inicialmente aparecieron abandonados en la zona de la tragedia, al final del trabajo realizado por el ICBF, solamente 6 menores resultaron definitivamente sin familia. Muchos de esos niños fueron adoptados de manera express en tiempos que no correspondían a los protocolos, o incluso algunos de ellos pues fueron sacados del país sin autorización. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay imágenes de archivo, porque hay imágenes de noticieros en donde las madres sobrevivientes o que estaban en otro lugar han reconocido a su niño que iba cargado, a su niño que iba de la mano con otros, o a su niño que lo reconocieron en otro lugar. Personas que hayan sido adoptadas a finales de 1985, 86, 87, tienen la posibilidad de ser de Armero, porque a muchos los pudieron haber sacado del país, o sea, pues con otros nombres, o sea, eso lo que comprueba realmente el parentesco es el ADN, es la única prueba genética en la que confiamos y en la que pues debe ser así. Todos los reencuentros son muy lindos y muy bonitos, llegamos hasta ahí porque es un lazo que ellos comienzan a crear y a construir. Otro reencuentro sería el de una cineasta con la que hicimos una pues, muy buena amistad, que está haciendo una película que se llama La hija del volcán, que fue seleccionada dentro de las 10 promesas jóvenes de España.
¿sí? Y ella se reencontró con su hermana que vivía en Barranca, entonces son como dos historias, una niña en Barranca que vende morcillas o chorizos, o la otra niña española que pudo estudiar, pero que le jala su historia, su genética, entonces esa unión, o sea, pues también, o sea, pues fue, o sea, pues como muy linda. Esta soy yo con 1 año y medio. Fue cuando conocí a mis padres y ellos me conocieron a mí. Adoro estas imágenes, son pura felicidad. Era el comienzo de una bonita historia, pero no todas las historias son sencillas. Desapareció todo el mundo, borró casas, borró todo. No se ven muros, no se ven casas, no se ven techo, no se ven árboles. Cuando un adoptado, como en el caso de Jennifer, la cineasta, se acerca, pues claro, es muy duro, ¿sí? Después de tantos años, pero yo pienso que el adoptado siempre busca, y todos buscamos, el origen, de dónde somos, de dónde, o sea, cuál es mi padre o mi madre, así sea rico, pobre, lo que sea, la gente quiere buscar su origen, los adoptados quieren buscar. Sí es muy necesario dejar en claro que estas madres y padres de Armero jamás abandonaron a estos menores. Estas madres estaban, mientras que se recuperaban de sus heridas en los hospitales, estos niños ya estaban siendo feriados, o sea, ya los estaban pues dando. Incluso hemos escuchado muchas historias de gente que llegaba a Armero a la misma avalancha, ¿sí? O sea, como al segundo, pues al tercer día, a buscar pues a un niño. Acá llegaron muchos niños a Bogotá, a terminales, a muchos sitios que no tenían a dónde ir. La herida está viva, como sé que mi hijo está vivo. Quiero que me ayuden entre todos, voz a voz, como sea, a ver si de pronto lo encuentro. Es una labor muy difícil, muy bonita también, ¿sí? Darle esperanza a alguien es algo necesario también, ¿sí? O sea, como que ellas estaban derrotadas y sintieron que las escuchaba alguien, sintieron que ningún gobierno las había escuchado, entonces ahorita llega una oportunidad, imagínense, de que las traten con respeto, que las traten como debe tratar a alguien un ICBF, o sea, con cariño, armar equipo y ver cómo podemos lograr más reencuentros, que ese es el fin de las madres de Armero y de cualquier colombiano. Mi función entonces ahorita en el ministerio, entonces bajo la línea del ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, vamos como a poder trabajar en equipo con todas estas instituciones que pueden apoyarme, en la superintendencia, el IGAC, víctimas, entonces como es armar un equipo donde se comprometió mucha gente, pero se comprometió, digamos, como con el corazón, ¿sí? A decir, claro, Armero tiene que volver a aparecer en el mapa, hay un reto de aquí a 2025, hay que hacer cumplir este COMPES que se llevó a cabo, entonces yo creo que juega mucho también la emoción y las maneras como un ministro aborde a este tipo de personas, y el reto es grandísimo. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ha cambiado de alguna manera su enfoque. Nosotros estamos trabajando en una idea de cultura que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo. Creamos 6 estrategias de trabajo horizontal. Dentro de esas estrategias hay una estrategia de intervención en los territorios que llamamos territorios bioculturales, reconociendo en los territorios problemáticas sociales, de memoria histórica, de conflictividad, y es sobre esos territorios que queremos actuar de manera integral. Vamos a hacer una serie de intervenciones de memoria histórica en el territorio. Armero es un bien de interés cultural, la ruina de Armero, tenemos que señalarla, cuidarla, volverla a un lugar honorable y digno para sus gentes. Queremos hacer un plan especial de manejo y protección desde la unidad de patrimonio y elevarlo a categoría de bien de interés cultural como un sitio de memoria, insisto, y de honor
para este país. Al futuro lo que quisiéramos es que al realizar ese trabajo, y en 2025 se cumplen 40 años de la tragedia, podamos haber hecho un trabajo lo suficientemente interesante e inteligente con la población de Armero Guayabal y con las poblaciones del norte del Tolima, Honda, Mariquita, Guayabal y Ambalema, para poder empezar un proceso ante la UNESCO declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. A Omaira se la recuerda mucho internacionalmente. Cuando uno dice Armero, la gente mayor de 45 años lo que piensa es Omaira, y se convirtió en un símbolo incontestable. Hay una beca que está instituida por el Ministerio de Educación, que es una beca, nos parece que es poco, le acabamos de pedir al Ministerio de Educación que amplíe, por ejemplo, creando 50 becas para mujeres, para niñas y jóvenes. Ella es un símbolo, creémosle espacio a las mujeres de ese territorio y démosles becas en la educación superior. Y hay un parque en Armero Guayabal, un parque que está cerrado, que se llama el Parque Omaira Sánchez. Lo paradójico es que esté cerrado, pero ya hoy nos anunció el Departamento para la Prosperidad Social que va a actuar y que lo va a abrir pronto. Eso es lo que queremos, que ese parque que lleva el nombre de Omaira se abra y que su memoria se vuelva la memoria de un lugar en donde juegan niños como ella, que trágicamente murió pues atrapada dentro de estas vigas, y que el mundo asistió a esa agonía, que yo creo que es una agonía que a quienes somos mayores de 40 años pues se nos metió en el alma, porque es una imagen pues de una niña muriendo ante las cámaras de televisión en un momento muy penoso para el país. Además de eso, evidentemente, la esperanza se tiene que recuperar y la memoria se tiene que recuperar a partir de la primera infancia. Y se nos dijo que los niños pequeños en Armero y Guayabal no tienen ni idea de lo que ocurrió y viven en Armero y Guayabal. Entonces, esa es una responsabilidad, la memoria histórica de un Ministerio de las Culturas que imagina un nuevo país, hacer procesos de educación sobre lo ocurrido, hacer de alguna manera un protocolo, que eso también está en el COMPES, sobre cómo prevenir el riesgo. No nos podemos olvidar de que el volcán Nevado del Ruiz no se ha ido de ahí, ha estado en alerta naranja este año. Pero yo creo que hay planes, digamos, que superan solo la memoria histórica y que apelan a la esperanza. ¿Cuál es esa? La organización comunitaria y popular en el territorio, que puede tener en el turismo cultural un destino económico posible. Es decir, lo que tenemos en el norte de Tolima es una potencia de turismo cultural si la sabemos desarrollar. ¿Con qué? Con el río Magdalena, con Ambalema, con Honda, que es una ciudad preciosa, con Mariquita, con Armero Guayabal y con un sitio que está hoy en ruinas y que queremos recuperar y que se puede convertir en una suerte de parque arqueológico de la memoria de una catástrofe natural. La primera acción mencionada en el COMPES 3849 del 13 de noviembre de 2015 es la construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida. Tenemos que construir para esas generaciones venideras un horizonte de protección, de memoria, de cuidado y de relación con su territorio a través de la cultura, del turismo cultural, de la economía popular y de la paz. En el fondo, cuando un desarrollo y un gobierno llega con una decisión a un territorio olvidado, lo que produce también es cohesión social. No se nos puede olvidar que las comunidades organizadas son capaces de hacerse dueñas de su destino, y eso es lo que queremos con este tipo de acciones sobre el territorio. Y por lo menos queremos dejar sentadas las bases. Yo les insisto, en 3 años uno no puede ser mesiánico, los cambios tienen tiempos, las transformaciones tienen duraciones, pero por lo menos lo que yo trato de decir frente a las comunidades, a donde estoy yendo, es lo que tenemos que dejar es horizontes de posibilidad para que la gente diga: esto es nuestro, lo vamos a defender, lo vamos a cuidar, no nos lo vamos a dejar quitar. Y cuando la gente se apropia de los procesos históricos y los vuelve suyos y siente que ya llegó el Estado, así cambie la ideología del gobierno, se va a defender y va a decir: esto ya lo conquistamos, y las conquistas sociales se defienden. Nunca más Colombia va a ser la misma después del cambio de sensibilidad que hemos tenido en este gobierno. Nunca más un muchacho en Quibdó o en Timbiquí
o en Unión Panamericana, va a decir nosotros no tenemos derecho de llegar allá. Allá llegó Francia Márquez, eso es un símbolo. Ese cambio de sensibilidad, así le parezca menor a mucha gente, es un cambio de un tamaño brutal. La transformación que estamos viviendo también es una transformación de sensibilidad, de clase, de raza, de género. Ese tipo de cambios de sensibilidad producen cambios en la realidad, porque las poblaciones marginadas y subalternizadas pues empiezan a entender que no tienen por qué ocupar ese lugar históricamente y se hacen cargo de su destino y empiezan a luchar por defender ese lugar que este gobierno les quiere abrir y les está abriendo, porque yo lo que veo en este gobierno es gente muy comprometida con un proceso de cambio y de transformación que, insisto, no es fácil, pero que todos estamos comprometidos con él. Armero es de todos, Armero no es solamente de Armero, sino es de todo Colombia.